Amén. Gloria al Padre en esta noche, en esta tarde. Qué hermosa es su alabanza, ¿verdad? Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, una vez más en esta noche. Hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor. Yo sé que Dios va a usar mi vida y que cada palabra que salga de mis labios será de edificación para su vida. Así sea en el nombre de Jesús. Amén. Saludos a todos mis hermanos que están conectados en esta noche. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Sabemos que Dios tiene el control de todo y que Él nos dará en abundancia de su palabra. Amén. Padre, en esta noche, Señor, nos acercamos delante de ti, confiados, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Confiados, Señor, que tu presencia ya está aquí con nosotros, Señor. Podemos sentir ese gozo, esa paz en nuestras vidas. Hoy, Padre, usa mi vida, usa mis labios. Que no sea yo, Señor, que sea tu misma palabra, Señor, que fluya de una manera sobrenatural en cada uno de mis hermanos que ya se encuentran aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia y tu fidelidad, Señor, nos ha guardado. Y gracias a ti, Señor, hoy nos encontramos con vida, nos encontramos con bien. Gracias, Señor. Hoy bendice a cada uno de mis hermanos que ya se encuentran aquí. Oh, Señor, bendícelos con tu palabra. Que salgan rebosando, Señor, de tu palabra en sus corazones. Que aquellos hermanos que se encuentran conectados en esta noche, Señor, tu palabra fluya de una manera especial en sus hogares, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Quitando toda enfermedad, toda ansiedad, toda opresión del enemigo, en el nombre de Jesús es quitado y es echado fuera. Así sea en el nombre del Señor. Amén. Podemos dar un fuerte aplauso ahí donde estamos. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy el tema que les quiero compartir es: Dios busca fidelidad en su pueblo. Dios busca fidelidad en su pueblo. Tomen sus asientos, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios nos habla en varias escrituras lo que es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Amén. La palabra de Dios nos dice que Dios es fiel para con nosotros. Amén. Pero hoy me hacía esta pregunta en la mañana y decía: ¿qué tan fieles somos nosotros como seres humanos hacia Dios? ¿Qué tan fiel soy yo hacia mi Padre? ¿Cuáles son las consecuencias que acarrean una infidelidad? Amén. Dios es fiel, hermanos, y eso no nos queda duda. Porque dice su palabra que a pesar de que nosotros somos infieles, su fidelidad está ahí. Timoteo dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Diga conmigo: permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo. Él ha prometido ser fiel con nosotros. Y esa fidelidad perdura para siempre. Isaías capítulo 25 versículo 1 dice: Señor, tú eres mi Dios. Yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Fiel ha sido Dios para con nosotros desde tiempos muy antiguos, dice su palabra. Pero ¿qué significa la fidelidad? Amén. Nosotros conocemos la fidelidad por medio de la palabra, pero ¿qué significará para nosotros como humanos la fidelidad?
Se dice que la fidelidad representa la virtud de las promesas ofrecidas. Es la capacidad que tienen los seres humanos de ser leales y permanecer comprometidos. Diga conmigo, comprometidos. La fidelidad también puede ser vista como una firmeza que tiene un individuo al tomar la determinación voluntaria de ejecutar sus compromisos. Es decir, la fidelidad significa ser leales, significa ser comprometidos y significa tener una voluntad. Dios quiere que seamos fieles y busca fidelidad en nosotros. Por eso mi pregunta era desde un inicio: ¿qué tan fieles somos al Señor? ¿Qué tan fieles somos hacia el Padre? ¿Cuáles son esas consecuencias que acarrean cuando no hay fidelidad? Dios es fiel con nosotros. Dios es fiel para con nosotros. Y Él no se niega. Pero qué comprometida estoy yo con serle fiel a nuestro Padre. No se trata de exhibir en esta noche a cada uno de ustedes o exhibirnos a nosotros mismos. Se trata de que reflexionemos en esta noche y que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Porque muchas de las veces se nos olvida que Dios es fiel y nosotros no nos comprometemos con Él en esa fidelidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra muchos relatos de la infidelidad de su pueblo, que a pesar, dice la palabra, que había sido rescatado de la esclavitud, a pesar de que había sido sanado, a pesar de que Dios lo había libertado de sus enemigos en sus tiempos, le había dado victoria, le había dado prosperidad, le había dado una tierra prometida. Y algo muy importante que Dios les dejó a su pueblo, que fue la palabra del Señor. ¿Cuántos traen su palabra ahí? Usted trae esa palabra. Ese es un manual muy importante para nuestra vida. De ahí depende nuestro diario vivir. Pero para ello necesitamos ser fieles a Dios. Diga conmigo, fieles a Dios. Puedes dar una ofrenda de palma ahí donde estás, amén. La palabra nos da seguridad y nos hace mejores seres humanos, indudablemente, amén. Pero nosotros necesitamos alimentarnos para ser fieles a Dios. Algo que me llama mucho la atención es que el pueblo había traicionado a Dios. Y si usted se da cuenta de muchas de las narraciones, la traición del pueblo era una abominación hacia nuestro Padre, hacia nuestro Dios. Dice que el ser humano necesitaba ver para creer. Dios es espíritu, amén. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Pero el ser humano necesita ver para creer. También somos bienaventurados los que creemos y no vimos, dice su palabra. Pero en aquellos tiempos el ser humano hacía o creaba sus propios ídolos. Con sus propias manos decía: yo me arrodillo ante ti, oh Dios de tal, oh Dios de tal. Ante los ojos de Dios, dice su palabra, que es abominación. Eso no era fidelidad. Dios los había rescatado de sus enemigos, los había rescatado de la esclavitud. Dios
los había traído con amor hacia Él. Y aún a pesar de todo eso, Dios siempre fue fiel. Pero mire lo que dice Jeremías capítulo 4 versículo 1. Si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas y juras, vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia. Entonces se bendecirán en Él las naciones y en Él se gloriarán. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Dios quería que quitaran todo aquello que estaba estorbando al pueblo de Dios. Delante del Señor era una abominación. Y Él le dice a su pueblo: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Sé fiel en mis estatutos, en mis palabras. Oye, el Señor nos está hablando y quiere que nos volvamos a Él, hermanos. Quizás nosotros no idolatramos, ¿verdad? Como antes lo hacíamos. Pero ahorita vamos a ver por medio de la palabra que hay cosas que nos están desviando y que nos están quitando ser fieles a nuestro Dios, a nuestro Padre. El Señor declara: vuélvete a mí. No vaciles, no jures. ¿Qué quería decirle el Señor a su pueblo? ¿Jugaban? ¿Vacilaban? ¿Juraban en el nombre del Señor? Qué fuerte, de verdad, querido hermano, que Dios quizás estaba enojado con su pueblo, ¿verdad? Porque era injusto que Dios, a pesar de que les había dado salvación, les había libertado, era un pueblo que seguía con sus abominaciones. Jeremías capítulo 4. Oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí. Podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Dios busca su fidelidad. Dios busca que seamos fieles. Después, cuando jures por mi nombre diciendo: tan cierto como el Señor vive, lo podrás hacer con verdad, con justicia, con rectitud. Diga conmigo: con verdad, con justicia y rectitud. Es decir, si tú prometes algo a Dios, ya no va a ser tu carne, ya no vas a ser tú, porque lo íntegro que tú vas a hacer, en lo íntegro que tú vas a hacer, va a ser con verdad, dice su palabra. Cuando tan cierto, cuando tú digas: el Señor vive, lo vas a hacer con justicia, lo vas a hacer con rectitud. Entonces serás bendición a las naciones. ¿Cuántos quieren ser bendición a las naciones? Amén. Y dice que y todos los pueblos alabarían mi nombre. Si tú entonces hablas con verdad, con justicia, con rectitud, esa es la fidelidad de Dios. Nosotros debemos de reflejar esa fidelidad a nuestro Padre, porque cuando nosotros reflejemos esa fidelidad, no va a haber palabras para decirle allá afuera al mundo, porque ¿sabes qué? Tu testimonio, tu rectitud, tus palabras, tu justicia y tu rectitud van a hablar de ti. Y van a decir: wow, ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer
que habla con verdad, que habla con justicia, que habla con rectitud. Hoy el Señor pide de nosotros fidelidad, y quizás sean palabras muy fuertes, pero de verdad, hermanos, Dios quiere que nos acerquemos a Él con fidelidad. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor. Qué difícil es para el ser humano ser fiel de verdad. Al ser humano nos gusta llevarlo con la contraria, de verdad. Muchas de las ocasiones al ser humano nos gusta hacer lo prohibido, lo inadecuado. Pareciera que Dios nos habla de esta manera y yo voy al contrario. Amén. Pero hoy el Señor nos va a dar de su Espíritu Santo para llevar esa vida en rectitud. Amén. La infidelidad trae consecuencias. En un matrimonio trae muchas consecuencias, ¿verdad? Pero también la infidelidad en el lado espiritual trae muchas consecuencias. Había un hombre, o la palabra de Dios registra un hombre llamado Nehemías, que estaba preocupado por su pueblo. Amén. El pueblo era infiel y se había corrompido con sus estatuas, con sus ídolos. Nehemías capítulo 1 versículo 3. Me dijeron, Nehemías escuchaba esto, me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresan a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego. ¿Y qué dice Nehemías? Cuando oí esto, dice, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo, ayuné y oré a Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande, temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración, decía. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Puedes dar una ofrenda de palmas a esta palabra. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte la gloria. ¿Cuántos dan la gloria a nuestro Padre? Amén. Nehemías sabía que el pueblo del Señor era infiel. Había desgracia, había dificultades. Las murallas de Jerusalén habían sido derribadas.
Pero esto no nos habla más que la consecuencia de un pueblo infiel. Y Nehemías estaba consciente de ello. Nehemías estaba consciente de que había un pueblo infiel. Y él oraba a nuestro Padre para que Dios los volviera a él. Había cierto remordimiento en ellos, ¿saben? Amén. Sabían que no había fidelidad en ellos. 5 cosas con las cuales, queridos hermanos, y hay mucho más, las cuales somos infieles a Dios. Amén. Va a decir, ¿para qué me sirven todas estas historias, verdad? Hay antecedentes que nos refieren o que nos llevan a ver que el pueblo era infiel y que aún a pesar de la infidelidad del pueblo del Señor, Dios estaba ahí. Su misericordia nunca se apartó de ellos. Ellos se apartaron del Dios eterno. Pero hoy quiero que aprendamos que también nosotros podemos ser infieles a Dios y sin darnos cuenta. Hoy la palabra del Señor nos está hablando que podemos fallar, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Demos una ofrenda de palmas una vez más. 5 cosas, amén, perdón. 5 cosas con las cuales somos infieles a Dios. Número 1, adorar a otros ídolos. Levítico 26:1. No se fabrique ninguna clase de ídolos, ni los adoren, pues yo soy su Dios. Yo soy su Dios. Número 2, amar las cosas de este mundo. Si yo amo las cosas más que a nuestro Dios, soy infiel. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, no amemos al mundo ni las cosas que hay allá en el mundo. Amén. Porque solamente allá ofrecen deseos, placer que no nos lleva a nada. Un placer artificial, un placer que no nos llena. Número 3. Otra cosa que nos lleva a ser infieles a nuestro Padre es ser orgulloso. ¿Cuántos batallan con su persona en esta área? ¿Cuántos batallamos en no querer perdonar? ¿Cuántos batallamos con nuestros hijos? Amén. Yo sigo trabajando en ello. A veces cosas tan pequeñas, ¿verdad? Nos cuesta trabajo perdonar. Dios no se agrada de ello, querido hermano. El orgullo de verdad nos trae enfermedades, nos trae cosas malignas a nuestra persona, a nuestro ser. Nosotros debemos de alejarnos de aquel orgullo y pedirle al Señor que nos ayude en su momento cuando lo estemos pasando. Amen al Señor, todos ustedes, sus santos. A los fieles guarda el Señor, pero retribuye en abundancia al que actúa con soberbia.
A todos aquellos orgullosos tiene su paga. Y Dios hoy nos está diciendo: vuélvete a mí, sé fiel a mí, y quitemos todo orgullo que ciega nuestras mentes y nuestros corazones al no querer perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos, no le hacemos bien a la otra persona, nos hacemos bien a nosotros mismos. El perdón es algo importante, querido hermano. Así sea la cosa más difícil de este mundo, yo de verdad he tenido casos, personas con falta de perdón, ¿verdad? Que en su momento les hicieron un daño que dices: wow, esta persona cómo ha soportado todo esto y aún así es capaz de perdonarlo. Y yo en su lugar digo: ¿cómo lo puedes perdonar, verdad? Pero el Señor, cuando trae su palabra, cuando trae su presencia en nuestras vidas, para nosotros va a ser más fácil perdonar cuando nosotros estamos en Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Otra cosa que nos hace ser infieles a nuestro Padre, a nuestro Dios, es la desobediencia a sus mandamientos. Diga conmigo: desobediencia a sus mandamientos. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, dice su palabra, Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y dice que obedecerlos no es difícil. Yo leía esto y dice: ¿cómo que no es difícil? Pero me puse a leer detalladamente y dice después: porque todo el que es nacido de nuevo vence al mundo. Todo el que es nacido de Él vence al mundo. Se acabó. Nosotros vamos a vencer y vamos a obedecer su palabra cuando estamos en Él. Sin Él nada vamos a poder hacer, querido hermano. Sin Él no vamos a poder vencer. Pero yo sé que tú estás aquí porque tú crees en Él. Tú te conectas aquí porque tú estás en Él. Todos buscamos de su rostro y queremos estar en Él. Y si en esta noche falta ese paso, hace falta rendirnos hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre, Dios nos va a dar de Él. ¿Y saben qué? Todas las cosas que pasemos en esta tierra vamos a vencer. Vamos a vencer. Demos un fuerte aplauso una vez más, hermano. Me gustó mucho una pequeña explicación que yo leía de un pastor teólogo, amén, llamado Timoteo Keller, donde nos explica la diferencia entre la religión y el evangelio. Amén. ¿Cómo trabaja la religión? Hablando sobre los mandamientos, ¿verdad? De obedecer sus mandamientos. ¿Cómo trabaja la religión? La religión dice que si yo obedezco, entonces Dios me amará. Amén. Y me aceptará. Pero ¿cómo trabaja el evangelio? Decía este pastor. Soy llamado y aceptado por Dios. Por lo tanto, deseo obedecer. ¿Ven qué diferencia? La religión trae como nos hacen creer, Dios castiga. Si no obedezco, Dios no te ama. Esa es religiosidad, hermano.
Pero Dios nos vio en un momento crítico y nos amó y fuimos aceptados por Él. Fuimos aceptados por Él. Entonces, ¿cómo voy a obedecer los mandamientos del Señor? Voy a obedecerlos porque es un sentir, es un deseo en obedecerle. Porque sé que cuando yo obedezco a los mandamientos del Señor me va a acarrear bendición y no maldición. Porque sé que si obedezco, todo lo que yo haga en esta tierra, sea bueno o malo, esa consecuencia va a venir tras de mí. Y no es que mi Padre, nuestro Dios, nos esté castigando. Él es grande en misericordia. Diga conmigo, grande en misericordia. Él es grande, hermano. Y Él borra nuestro pasado. Y Él nos da y nos enseña el camino. Y por medio de su Hijo amado somos perdonados. Por medio de esa cruz, por medio de ese sacrificio. Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con nosotros, amén. Aleluya. Porque todo el que es nacido de Él vence al mundo. Somos más que vencedores. Y el último punto que quiero compartirles, queridos hermanos, la cual nos hace ser infieles a Dios, es conociendo yo de la palabra, sigo haciendo lo mismo de antes. Sigo siendo el mismo de antes, o hasta peor, ¿verdad? Qué palabra tan fuerte. Me hizo pensar mucho de si de verdad he cambiado. Y quizás no nos hemos dado cuenta. Porque si decimos que hemos abandonado el mundo y sigo por acá, por escondidas, haciendo lo mismo o peor que el mundo, entonces significa que no soy fiel a Dios. Quizás nosotros no nos vemos unos a los otros, ¿verdad? Pero Dios nos ve. Dios nos conoce. Efesios capítulo 4 versículo 22. Ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar. Diga conmigo, manera de pensar. Y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Ya no nos conduzcamos como antes, hermanos. Antes nos dirigíamos por nuestros deseos, por nuestra carne, por nuestra manera de vivir. Ahora tú tienes ahí un manual. Tienes la palabra que te va a dirigir. Tienes la palabra que te va a conducir a tu vida espiritual. Ya no nos conduzcamos como antes, dice su palabra. Sí, yo también lo vivo. Hay muchas cosas que a veces nos atoran, que nos cuesta trabajo entregar al Señor, que nos cuesta trabajo dejar a un lado. A veces Dios nos dice: lee mi palabra. Dios nos dice: órame a mí, clama a mí. Pero a veces nuestra carne, nuestros deseos aún nos ganan. Seamos sinceros. Dios busca fidelidad.
Dios busca fidelidad en ti. Y hoy te pregunto, en esta noche, voy a invitar que nos pongamos de pie. Hoy quiero hacerte esta pregunta: ¿qué tan fiel somos a nuestro Padre? ¿Qué tan fieles somos a nuestro Dios? Dios busca fidelidad en nosotros y nosotros debemos de corresponderle porque Él es fiel. Hoy voy a invitarte, cierra tus ojos ahí donde estás, amén. Dile al Señor: ayúdame a serte fiel de corazón, Señor. Ayúdame a serte fiel, Señor, de corazón. Ahí donde estás, levanta tu mano. Con tu mano derecha levantada y tu mano izquierda en tu corazón, dile al Señor: ayúdame a serte fiel, Señor. Ayúdame a ser sincero delante de ti. Porque dice su palabra que a pesar de que hay infidelidad en nosotros, Él siempre permanece fiel. Él no te reprocha nada. Él no te está reprochando nada. Él quiere que andemos en sus caminos. Él quiere que nos vaya bien. Él quiere que le vaya bien a tu familia, a tus hijos. Él quiere que tú estés bien. Y hoy el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros para darnos ese poder, darnos de Él para permanecer en Él. Abre tus labios y dile al Señor: quiero permanecer en ti, Señor. Abre tus labios y tu corazón y dile: Señor, yo quiero permanecer en ti. Quiero permanecer fiel a ti, Señor, así como tú lo eres para conmigo. Oh Padre, aquí hay un pueblo, Señor, que necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Levanta tu voz. Dile: Señor, yo necesito de ti. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tus manos y sé libre de toda opresión. Sé libre de todo aquello que no te deja seguir a los caminos del Señor. Sé sincero con nuestro Padre, porque ahí está, ahí contigo. Él está con nosotros. Él nos ama. Su misericordia nos acompaña día a día. Él no te reprocha, pero Él quiere evitar las consecuencias que trae el pecado, las consecuencias que trae la desobediencia. Él te ama, Él te ama. Él nos ama. No más religiosidad, Señor. Hoy queremos vivir en tu palabra, Señor, verdadera. Oh, aleluya, el Espíritu está aquí. Hoy el Espíritu. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hoy queremos serte fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios.
es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu grande es tu fidelidad. Dile grande. Grande es tu fidelidad. Fuerte tu aplauso al Padre. Fuerte tu aplauso porque Él está aquí con nosotros. Amén. Quiero cerrar con este texto. El amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Cada mañana se renueva. Qué grande es su fidelidad. Amén. Qué grande es su fidelidad. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Y vamos a orar por la ofrenda. Gracias a todos aquellos mis hermanos que se conectaron. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Dios es bueno y su misericordia y sus bondades, su fidelidad nos acompaña día a día. No dejemos de orar porque ahí está la respuesta de Dios en todas nuestras